Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y el mejor economista de España. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Te pido disculpas porque quería yo hablar solo unos minutos y me he enrollado mucho. ¿Cómo estás, Felipe? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal estás tú? Pues muy bien, me gustaría estar mejor y para ello pues podría disfrutar de un estatus fiscal como el del hermano del presidente del gobierno. Escuché con suma atención y vuelvo a invitar a nuestros espectadores y oyentes, aparte de que se suscriban a tu canal, cosa que sin duda ya han hecho, a que vean la conversación que mantuviste hace 2 días con Ignacio Ruiz Jarabo, porque me pareció de altísimo interés. Luego vamos a cómo nos roban y cómo nos expolian fiscalmente, pero la situación fiscal, patrimonial, personal, económica, jurídica del hermano del presidente del gobierno no tiene un pase, Daniel. Joder, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo he visto llorar en 2 o 3 ocasiones que fui por allí, porque todos nos han llamado en alguna ocasión, a hombres hechos y derechos porque tenía un desfase de 200 o 300 euros en una factura, no sé qué lío, le estaba haciendo allí un funcionario y al hombre le caían lágrimas como puños. Y a este tío que tiene 2 millones de eurazos, que no se sabe de dónde le han venido, del cielo, nadie le llama, nadie le pregunta. Yo creo que lo más preocupante de esto es que se empiece a dudar de la rigurosidad y de la independencia de la agencia tributaria. En España no es ningún secreto que la agencia tributaria es muy rigurosa y, desde luego, muy detallada cuando mira este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto con los casos de Shakira o los casos de algunos banqueros de inversión, los de los youtubers. Y aquí tenemos un caso en el que, como explica Ignacio Ruiz Jarabo, hay una persona que tributa en Portugal como residente fiscal y, sin embargo, todos los ingresos conocidos que tiene los tiene en España, ¿no? Entonces, eso, teniendo en cuenta que ha habido jurisprudencia, o por lo menos no jurisprudencia, por supuesto, sino casos dirimidos por la agencia tributaria en los que a personas que tenían una vivienda en España y su familia viviendo en España, aunque trabajasen y viviesen en otro país, se les ha considerado de facto residentes fiscales en España, pues es curioso. Es curioso porque, como explica Ignacio Ruiz Jarabo, cruzar esos datos sale automáticamente. El hecho de que una persona no tribute en España y a la vez esté recibiendo todos sus ingresos en España, ¿no? Adicionalmente, luego, pues sería el análisis por parte de la agencia tributaria de cómo ha acumulado ese patrimonio, ¿no? Porque comentabas que un patrimonio, oye, pues no pequeño, ¿de acuerdo? Y difícil de acumular solamente con el ahorro, o por lo menos parece complicado de acumular solamente con el ahorro, cuando no se conocen pues datos de herencias, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un presunto caso, un caso complicado, en el que lo primero que es preocupante es que pueda estar en duda la independencia y la rigurosidad de la agencia tributaria, ¿no? Está meridianamente claro. Oye, en el caso, claro, es que si no hay un inspector, o desconozco cómo es el procedimiento de inspección, porque, confieso, debe de ser lo único que no me han aplicado a mí de momento, nunca he estado sometido a ninguna inspección, no soy un inspector, o te hacen directamente una paralela, o te llaman, o tal. Pero claro, pues no sé, se me ocurren 50.000 cosas. Por ejemplo, es dueño usted de un paquete de acciones, nada más y nada menos que de 1.400.000 y pico euros del BBVA, sea cual sea ahora el precio de mercado, más o menos, ¿no? No sé, valor de adquisición, fecha de adquisición, a través de cómo las ha adquirido usted, ese tipo de paquetes tan grandes en muchas ocasiones, Daniel lo sabe mejor que nadie, no se compran en el mercado, cuál es el origen, cuál es la procedencia. Sugería Ruiz Jarabo incluso, tal vez quizás un presunto, se podría presumir un presunto delito hasta de ocultación de un patrimonio de terceros. Luego ya veríamos a ver el origen de ese dinero, si además presuntamente podría o no ser irregular. Hay un montón de cosas que, vuelvo a insistir,
es que son tan llamativas y se salen tanto de la normalidad del español medio, que vive de un sueldo, que tiene una hipoteca, en fin, el ejemplo que ponemos siempre, que, insisto, llama poderosísimamente la atención que Hacienda no le haya llamado, y a mí, sobre todo, me llama la atención que un organismo independiente tan riguroso como puede ser, o como debería ser, incluso hasta la Abogacía del Estado, como debería de ser la Judicatura, y de hecho es, como debería de ser la alta administración en general del Estado, pueda ser sensible a presuntas presiones del poder político. Porque si a este señor no se le ha llamado, es fácil colegir, y esto es una presuposición, pero no creo que me aleje mucho de la realidad, que es porque es hermano del presidente del gobierno. Es decir, esto podía ocurrir en la España de Cánovas y Sagasta. En la España del siglo XXI, a mí me cuesta mucho que me quepa en la cabeza. Yo creo que aquí tiene que haber una explicación. Yo creo que simplemente una explicación, ¿no? Han salido unas informaciones, verificar que esas informaciones son correctas y una explicación por parte de, bueno, pues de autoridades de por qué no existe ningún tipo de duda sobre la posición fiscal de esta persona. Yo creo que es absolutamente normal, porque fíjate cómo es que estamos en un país en donde se están filtrando constantemente temas fiscales de personas que no deberían ver sus datos fiscales filtrados a la prensa, ¿verdad? Lo hemos visto con el novio de Ayuso. Entonces, a mí me parece, en cualquier caso, que lo que debería haber aquí simplemente es, bueno, pues un ejercicio de transparencia. Un ejercicio de transparencia para entender, bueno, pues si es correcta ese dato de patrimonio, si ese patrimonio es gestionado a terceros o no, no sabemos un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué una persona que solamente trabaja para la Diputación de Badajoz tributa en Portugal? Eso es lo más importante, porque ha habido casos como el de Shakira, como el de tantas otras personas, en los que la persona tenía ingresos por todo el mundo, en diferentes sitios, etcétera. Y Xavi Alonso, que le ganó el pleito, pero claro, para ganarle un pleito... Claro. Pues está la interpretación de la agencia tributaria sobre si la persona pasa X tiempo en España o menos tiempo en España, etcétera, etcétera, y por lo tanto si se le puede considerar residente fiscal. Vale. Aquí estamos hablando de una persona que tiene el 100% de sus ingresos en España y que tiene la residencia fiscal en Portugal, que no tiene, según los datos que nos han llegado y presuntamente, que no ha hecho ninguna declaración de IRPF, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Es importante porque precisamente estoy seguro que el hermano de Pedro Sánchez, en ese espíritu de transparencia que le caracteriza, por pues supuesto, precisamente lo que quieren es dejar absoluta y meridianamente claro que no existe ninguna duda, ninguna, absolutamente bien. Pues lo que tienen que hacer es precisamente explicarlo, ¿vale? Porque, también la explicación tiene que llegar al patrimonio que gestiona y, por supuesto, también tenemos que entender por qué, muy pocos días después de llegar al gobierno de la nación, el presidente Sánchez, la Diputación de Badajoz crea una figura específica de este calado que casualmente recae sobre el hermano del presidente. Está meridianamente claro. Oye, por cambiar mínimamente de asunto, bueno, para seguir hablando de lo mismo, decía yo, o digo yo a veces, que la justicia, y en este caso también el fisco, es esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos y deja pasar a los moscardones. ¿Tú te acuerdas que hace varias semanas, y ya hemos hecho referencia, te daban guerra en Twitter y te intentaban hacer comulgar con ruedas de molino diciéndote que nadie en España, ni los que ganan un sueldazo interplanetario, tributa por encima del 50%. Joder, pues el otro día hacíais Ruiz Jarabo y tú las cuentas y cogía Ruiz Jarabo una cantidad redonda, 50.000. Dice, quítale las cotizaciones a la Seguridad Social, que no se engañen, que el tío que os diga que eso no es un impuesto, llevaos la mano a la pistola inmediatamente, 3.300 euros. Ya te quedan 46.700. Me cago en la leche, Merche. 46.700. Eso, con los tramos actuales, está grabado un 29, a un tipo de un 29. Dices, leche, Merche, que ya solo me quedan 32.000 y pico. A eso
súmale que añadías tú y añadías muy bien todo tipo de tasas, impuestos, que si la ecotasa, que si el impuesto al plástico, que si las tasas municipales, el número del coche, la madre que parió a Paneque, y ¿qué te queda? Como un 50, como le decíamos el otro día al tonto este un abrazo IDAFE, al tonto este del IDAFE, y hasta un 70%, pero si es que no es ideología, son matemáticas, y es que lo explicabais de una forma tan absolutamente didáctica, que es que el que no lo quiera entender o no sabe sumar, o es un sectario o es un idiota. Hombre, es que el objetivo siempre del socialismo es decirte que ganas más de lo que ganas y que pagas menos de lo que pagas. Y para ello lo que tiene que hacer es utilizar la propaganda y la mentira, como siempre, ¿no? La propaganda, ¿por qué? Porque te dice, ni un salario de 1 millón de euros paga un 50%. ¿Cómo que no? Claro, ¿qué es lo primero que hacen? Acusan de mentir y de desinformar al que está dando los datos, como diciendo que el único impuesto que hay que tener en cuenta es el IRPF, que es una broma. Me parece una broma, vamos. Pero no lo están haciendo como una broma, están insultando y están calumniando, diciendo que solamente tienes que considerar el IRPF. Bien, un salario con una renta media en España son alrededor de 34.989 euros brutos, ¿de acuerdo? A eso le tienes que descontar. Empezamos a descontar. Primero, 8.160 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, que son impuestos, como explica Ignacio Ruiz Garabo, son obligatorios y además tienen todos los indicadores de que es un impuesto, entre otras cosas, porque si no contratases a la persona no tendrías que pagar. Y además porque no genera una contraprestación inmediata. ¿De acuerdo? Bien. 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa. 1.731 euros de cotizaciones a nombre del trabajador. Ahí ya se te han ido 9.800 y pico euros. ¿De acuerdo? Luego, un IRPF de 3.860 euros y luego un gasto acumulado por IVA de unos 1.450 euros. Eso en total, solamente IVA a impuestos al trabajo, es el 44% del salario completo de una persona. Pero es que a eso le tienes que añadir, por ejemplo, los impuestos a los seguros, los impuestos a la propiedad o a los distintos elementos que estás pagando, como por ejemplo gasolina, gasóleo, gas natural, la electricidad, etcétera, etcétera. Recordemos que el gasóleo y la gasolina tienen unos impuestos de más del 50% y que la electricidad tiene unos impuestos también elevadísimos que superan el 30%. Bien, bueno, si ponemos todo eso, te llegas a prácticamente el 45%. Pero claro, tienes que añadirle también los impuestos indirectos que te llegan por distintos lados. Por ejemplo, los impuestos a la matriculación, los impuestos a los seguros, los impuestos al alcohol y a las bebidas azucaradas o al tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que en total, si te pones muy conservador, ya la OCDE muestra en Tax and Wages, el informe que publica anualmente sobre los impuestos al salario, España está en el 40,9, ¿de acuerdo? A partir de ahí, aumentas con todo el resto los de los impuestos indirectos y en el caso más conservador, solamente considerando los impuestos absolutamente evidentes, estamos hablando de entre un 47 y un 49%. Y claro que pasa del 50%. Claro que pasa del 50%. ¿Por qué? Porque a medida que vas añadiendo... Consumiendo. Claro, por ejemplo, el cálculo que hace el Instituto Juan de Mariana y otros es un gasto por IVA de 1.731 euros. Pero es que, claro, el IVA se aplica sobre un aumento de los precios que con la inflación también te pagas más impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, es también importante entender que con la inflación la carga tributaria para cada persona es también mayor. Por lo tanto, siendo extremadamente conservador llegas al 50% y siendo un poquito más realista te pasas del 50%, pero de lejos.
Está meridianamente claro. Oye, vamos a ir a otro asunto. Veo en tu tweet line, lo vi ayer y me llamó muchísimo la atención, y de hecho lo cebé para que nuestros espectadores pudieran conocerlo. Ponme el pantallazo que te acabo de pasar cuando pueda asomar. Decía Daniel Lacalle en sus redes sociales el hecho de que Sánchez Castejón amenace con que si gana Feijóo, si gana el Partido Popular, vengan los hombres de negro, no es más que el reconocimiento explícito. No sé si es que son así de tontos o directamente es que ya funcionan con tal desahogo que les da igual. No es más, digo, que el reconocimiento de que deja un Estado quebrado. Los hombres de negro, dice Daniel Lacalle, no aparecen por diversión, sino por tener una deuda y gasto público insostenible. De nada, dice Daniel Lacalle, con la ironía que él utiliza y suave, me parece, para cómo a veces es atacado por decir simplemente las verdades del barquero. Ponme alguno de los pantallazos un segundo, Omar. Sí, ahí tenéis un código, un gráfico de barras que no veo bien desde aquí, pero me interesan sobre todo los tres siguientes, donde, y si no os los voy detallando yo, donde se detalla, por ejemplo, que el Gobierno dispara la deuda de la Seguridad Social a 116.000 millones, mientras presume de subida de las pensiones. La deuda, dice otro de los pantallazos que sacaba Daniel Lacalle, sube en el primer trimestre al 109% del PIB y marcan récord en 1.613 billones, y el déficit público estructural roza el 4% y se aleja del tope del 1,5% de Bruselas. Como una moto, Daniel. Como una moto, como un cohete. No sé qué te gusta más, si la moto o el cohete. Yo me he quedado en la moto. Estamos ahí, mi hijo y yo, a ver si nos compramos una, que es así muy, muy chula para los fines de semana. El cohete todavía no lo sé manejar, nos tenemos que sacar el carnet. Bueno, el primer gráfico es probablemente el que más le preocupe a la gente. Debería preocuparle a la gente. El primer gráfico es la tabla que muestra los pasivos no financiados por el sistema de pensiones en la Unión Europea, ¿de acuerdo? España es el país que tiene el mayor porcentaje con respecto al PIB de pasivos no financiados. ¿Y qué significa de pasivos no financiados? Eso significa que el agujero tiene la Seguridad Social no solamente no tiene ningún tipo de contraprestación en cuanto a activo, sino que nos va a suponer en el futuro o más impuestos o más deuda o más recortes. Es el 500% del Producto Interior Bruto. El 500% del Producto Interior Bruto. Estos son los que van diciendo que dan derechos. Esto es lo que llaman derechos. Lo que llaman derechos es endeudarte a ti, a tus nietos, ¿de acuerdo? Pero si seguimos, como dices tú, la deuda ha subido al 109% del Producto Interior Bruto, un récord de 1,6 billones, pero esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. La deuda total de las administraciones públicas que se publica, que son los pasivos totales de las administraciones públicas, son 2,06 billones de euros. Estamos hablando de un récord absoluto y además eso es deuda que se debe y que se paga. ¿De acuerdo? Claro, este aumento brutal de deuda ha ocurrido cuando nos han disparado los impuestos y nos han dejado completamente esquilmados. El gobierno se vanagloria de subir las pensiones, pero a la vez ha multiplicado por 4 la deuda de la Seguridad Social. Es decir, a los pensionistas les ha hecho su pensión más insostenible si cabe. Y además, a pesar de que se han subido los impuestos, 69 impuestos han subido, a pesar de que han contado con ingresos récord aprovechando la inflación, a pesar de que han contado con la recuperación de la economía y del turismo, el gobierno deja déficit estructural, que es el déficit que se crea, crezcas o no crezcas, del 4%. Es más del doble el que... Es tremendo. Oye, antes de despedirte, Daniel, y no abusar más ya de tu tiempo, que llevamos un rato, y saludar ya a Carmen Obregón, quiero pedirte simplemente una valoración con lo que arrancaba, y es, esa comparecencia, parecía un poco de pantomima full, ¿no?, del presidente del Gobierno esta mañana, anunciando solemnemente no que habían adoptado la decisión del Consejo de Ministros, que la iban a adoptar, porque a estas cosas formales, ¿qué más le dan?, ¿no? Pues sí, él está por encima de la ley,
ley, l'état c'est moi, el Estado soy yo y mi señora, ¿no? Se debe de creer Luis XIV ya, si es que sabe quién es. ¿Cómo no se le había ocurrido, Daniel, a Netanyahu cuáles eran las fronteras exactas que tenía que tener, por supuesto, él reconocido ya, no por Sánchez Castejón, ya por la unanimidad de los 200 y pico países que forman parte de la comunidad internacional, el Estado palestino, el llamado Estado palestino, que tienen que poner un corredor humanitario entre Gaza y Cisjordania, que la capital, por supuesto, tiene que estar en Jerusalén Este. ¿Cómo no habían caído en décadas? Fíjate que lo intentaron en Oslo, macho, lo intentaron en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, Arafat y creo que era Isaac Samir, ¿no? El presidente israelí, creo recordar, me falla la memoria, y no lo consiguieron. Menos mal que ha llegado Pedro Sánchez Castejón y ha resituado las cosas en su sitio, Daniel. Creo que desde hoy vamos a dormir todos mucho más tranquilos. Fíjate si dormimos todos más tranquilos que lo primero que ha pasado tras el anuncio de España del reconocimiento del Estado palestino ha sido que Hamás ha lanzado el mayor ataque con misiles contra Tel Aviv el domingo pasado. Ataque que, por otro lado, no ha tenido ningún tipo de impacto mediático en estos que se pasan todo el día diciendo que informan al minuto sobre la realidad de la guerra en Israel, ¿verdad? Pues no. Oye, como si no hubiese pasado nada, ¿eh? Eso sí, de lo que ha pasado en Rafa, eso desde luego te lo han dicho todo. Pero fíjate qué irresponsabilidad absoluta por parte del gobierno. Dice lo siguiente. 1. Que reconoce un Estado de Palestina que debe ser viable y recuerda que la decisión no va contra nadie. Y sin embargo, la decisión que ha hecho ha sido poner una frontera en la que directamente está exigiendo que se entregue parte del Estado de Israel a este supuesto Estado palestino. Segundo, reconoce el propio gobierno y el propio presidente que jamás no quiere un Estado palestino independiente. Lo reconoce. Y sin embargo, está dando aquí alas a todo el terrorismo de Hamás con el mensaje de que se reconoce una Palestina que la propia Hamás no quiere. Es una cosa absolutamente increíble. Y encima se trata de una decisión histórica, dice aquí el presidente, que tiene como objetivo contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Pero vamos a ver, ¿cómo puede contribuir a que alcancen la paz reconocer el Estado palestino cuando jamás no ha eliminado de sus objetivos la destrucción de Israel, no ha reconocido el Estado de Israel y no ha habido un acuerdo entre las partes? Es literalmente remunerar el terrorismo. Es una vergüenza. Y dice, no es solo una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina. Pero si es que no, pero si es que ha habido 5 ocasiones en la historia en la que se le ha ofrecido la solución de los 2 estados y la rechazaron 5 veces. 5 veces. Y entonces lo único que está haciendo es remunerar el terrorismo. Aquí se ha llevado a cabo el mayor ataque terrorista contra el pueblo judío desde el Holocausto y como premio se les reconoce un Estado palestino que además no incluye ninguna contrapartida, ni la del reconocimiento del Estado de Israel, ni ningún otro. Y ahora, lo más alucinante, dice el presidente, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a Hamás, que está en contra de la solución de los 2 estados. Pero si lo está reconociendo él, está reconociendo que esto no soluciona absolutamente nada porque Hamás rechaza la solución de los 2 estados. Es alucinante. Entonces, ¿qué está haciendo? Una pantomima. No saben ni lo que dicen. No saben ni lo que dicen ya, es una pantomima, efectivamente, sobre todo cuando además arrastras ya de por vida, también por esto pasarás a la historia, la indignidad de que te hayan felicitado la mitad y parte de la otra mitad de las peores organizaciones criminales y terroristas del mundo conocido. Los talibán, los de Hamás, los hutíes, estos que se divierten ahí enredando en el estrecho y torpedeando el paso de la mitad de los barcos, etcétera, etcétera. En fin, Daniel, que no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por haberme dedicado hoy todo este rato de análisis y de conversación. Te envío un abrazo, cuídate. Abrazo fuerte.